¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de orar con fervor, todavía sientes que no avanzas? ¿Por qué parece que algo invisible detiene tus pasos, como si tus pensamientos estuvieran atrapados en una prisión que no puedes ver, pero sí sentir? ¿Y si te dijera que hay una suciedad espiritual en tu mente, alimentada por heridas del pasado, mentiras que creíste, pensamientos negativos y dardos del enemigo, que te está bloqueando el camino hacia tu propósito? ¿Y si te dijera que hoy mismo Dios quiere entrar en el campo de batalla de tu mente para limpiar, sanar y desatar lo que está detenido? Este video no es uno más. Es un encuentro divino, un llamado del cielo, porque hay un poder oculto en la limpieza de la mente que muy pocos conocen, pero que, cuando se revela y se activa, transforma completamente tu manera de pensar, de vivir, de orar y de ver la vida. Hoy vas a descubrir cómo Dios limpia tu mente para que avances, y por qué eso es fundamental para romper los ciclos repetitivos de derrota, confusión y estancamiento que has estado viviendo. Hay pensamientos que no son tuyos. Hay palabras que otros sembraron en tu corazón como veneno. Hay estructuras mentales que fueron construidas con dolor, culpa o miedo. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte un secreto. La mente sucia no puede caminar en la voluntad perfecta de Dios, y Él mismo se encargará de limpiar lo que tú ya no puedes. Este video es un viaje, un proceso de renovación. Vas a entender por qué tu forma de pensar puede estar saboteando tus oraciones. Vas a aprender cómo alinear tu mente con la mente de Cristo. Y vas a recibir claves prácticas, espirituales y bíblicas que pueden liberarte del peso invisible que cargas en tus pensamientos. No estás aquí por casualidad. Muchos llegan a este canal buscando respuestas, una señal de parte de Dios, una palabra que confirme lo que sienten en lo profundo del alma. Y hoy el cielo te dice, sí, es contigo. Yo quiero limpiar tu mente para que camines en mi propósito. A lo largo de este video vamos a revelar secretos espirituales que cambiarán la manera en que piensas, porque cuando Dios purifica la mente, abre los caminos, y cuando la mente se llena de luz, el corazón también es libre para amar, para creer y para avanzar. Pero antes de comenzar este estudio profundo, quiero que hagas algo muy importante. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Sí, solo eso. Porque al hacerlo estás diciendo públicamente, «Señor, quiero recibir tu paz en mi mente». Además, dale me gusta a este video, porque eso ayuda a que YouTube lo muestre a muchas otras personas que necesitan escuchar esta palabra. Estás ayudando a esparcir la luz. Estás siendo instrumento de Dios. Te felicito por estar aquí. Muchos no tienen iglesia o están espiritualmente solos, y este canal es su único refugio. Por eso, suscribirte no es solo seguir un canal, es formar parte de una familia espiritual que está creciendo, que ora, que estudia y que busca a Dios con todo el corazón. Al suscribirte y dar me gusta, estás participando en una misión de rescate espiritual. Estás diciendo, aquí estoy, Señor, úsame. Y estás permitiendo que este mensaje llegue a hogares rotos, a almas heridas, a mentes confundidas, como tal vez lo estuvo la tuya. Ahora, respira profundo. Este es tu momento, porque en los próximos minutos Dios te va a mostrar cómo limpiar tu mente y desbloquear el camino que Él preparó para ti desde antes de que nacieras. Y te adelanto algo. La penúltima enseñanza de este video podría contener la clave exacta que necesitas para acceder a una bendición que ha estado retenida por años. No te vayas, no te distraigas. Dios quiere hablar contigo. Y esta palabra puede ser el punto de partida de una nueva temporada en tu vida. Vamos a comenzar el estudio. La transformación de la mente en Romanos 12:2. No se conformen a este
mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Hay un punto clave en este pasaje que no muchos captan. La transformación que tanto anhelas no comienza con tus actos, sino con tu mente. La limpieza espiritual que Dios quiere hacer en tu vida no empieza en el exterior. No es cambiando de trabajo, de ciudad o de iglesia que verás lo nuevo de Dios. Empieza adentro, en lo más profundo de tus pensamientos, donde nadie ve, pero donde todo nace. Pablo nos da aquí un mandamiento disfrazado de consejo: no te conformes al sistema de este mundo. ¿Sabes qué significa eso? Que este mundo está diseñado para ensuciar tu mente, desde la música que escuchas hasta las noticias que ves, los comentarios negativos que otros lanzan sobre ti, los recuerdos que no puedes soltar. Todo está estructurado para llenarte de confusión, temor, comparación, ansiedad y parálisis. Pero el apóstol no se queda en lo negativo. Nos da una salida, una puerta, una instrucción celestial. Transfórmense por medio de la renovación de su mente. Y esta renovación no es humana, no es solo pensar positivo. Es una obra del Espíritu Santo en ti, cuando te expones a la palabra de Dios con humildad y disposición. Cuando dejas que la Biblia no solo te enseñe, sino que te limpie. Cuando permites que el Espíritu de Dios te confronte, te incomode y te saque del ciclo mental que te tiene atrapado. Dios no quiere que repitas el mismo año espiritual 10 veces. Él quiere que avances, pero no puedes avanzar si sigues pensando como alguien que está atrapado. Muchos oran por milagros externos, pero ignoran que el verdadero milagro ocurre cuando Dios cambia tu manera de pensar. Porque quien piensa diferente, actúa diferente. Y quien actúa diferente, vive diferente. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios renueve tu mente? ¿Estás listo para dejar de pensar como alguien derrotado y comenzar a ver tu vida con la perspectiva del cielo? Este versículo termina con una promesa poderosa, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso significa que hay cosas que hoy no puedes entender, porque tu mente está empañada. Pero cuando tu mente es renovada, empiezas a ver lo que antes no podías ver. Empiezas a entender por qué ciertas puertas se cerraron, por qué ciertos procesos fueron necesarios, por qué Dios te pidió esperar. Tu mente renovada te conecta con el plan perfecto de Dios. Y escúchame bien, el enemigo sabe que si logras renovar tu mente, te vuelves peligroso. Por eso quiere mantenerte confundido, lleno de pensamientos de derrota, de miedo, de vergüenza. Pero Dios quiere hacer un reset espiritual en ti hoy. Quiere darte una nueva forma de pensar para que puedas vivir en la plenitud de su propósito. Ahora respira y medita en esto. ¿Qué pensamientos necesitas soltar hoy para que Dios pueda renovar tu mente? ¿Qué mentiras estás creyendo que están impidiendo que avances? Dios ya empezó la obra y este es solo el primer paso. El nuevo comienzo de Elías en la cueva, Primera Reyes 19, 9, 18. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y he aquí que la palabra de Jehová vino a él y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Primera Reyes 19, 9. La mente de un profeta, agotada. El corazón de un siervo, abrumado. La voz que antes escuchaba a Dios con claridad, ahora atrapada en un eco de miedo y soledad. ¿Te suena familiar? Después de haber vencido a los profetas de Baal, Elías debería estar celebrando la victoria. Pero en lugar de eso, lo vemos huyendo, cansado, deprimido y deseando morir. No porque Dios haya fallado, sino porque su mente fue invadida por pensamientos que lo desconectaron de la realidad de Dios. Y ahí, en una cueva oscura, Dios no se molesta con él.
Dios no lo castiga por dudar ni lo reprende por tener miedo. Dios se le acerca y le hace una pregunta directa al corazón. ¿Qué haces aquí? ¿Sabes lo que significa eso? Significa que Dios quiere limpiar tu mente de todo pensamiento que te llevó a la cueva. Porque muchas veces no estás ahí físicamente, pero sí mentalmente. Vives encerrado en una prisión de ideas distorsionadas, de fatiga emocional, de desesperanza espiritual. Dios no te creó para vivir escondido en tus pensamientos. Él te diseñó para ser voz, para ser luz, para ser instrumento. Pero cuando tu mente está sucia por el miedo, la decepción o el cansancio, incluso después de grandes victorias, puedes sentirte derrotado. Y ahí, en medio del silencio, Dios no grita. No se manifiesta con fuego, ni con viento, ni con terremoto. Se revela a Elías en un silbo apacible y delicado, porque para limpiar tu mente, Dios no necesita hacer ruido. Solo necesita que aprendas a callar el bullicio de tus pensamientos, que apagues las voces que gritan derrota y escuches la voz suave de su amor que te dice: todavía no he terminado contigo. En esa cueva, Dios reestructura la mente de Elías, le da una nueva misión, le muestra que no está solo, le recuerda que aún hay miles que no han doblado rodilla y le devuelve la claridad para avanzar. Hoy, tú puedes estar en una cueva mental, cansado del ministerio, de la vida, de ti mismo, sintiendo que ya diste todo y que nada cambió. Pero Dios te pregunta hoy, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás estancado? ¿Por qué te escondes? Hoy es día de salir de esa cueva, de permitir que Dios entre en tus pensamientos y los ilumine con verdad, de dejar que su palabra suave, pero firme, limpie tu confusión y te devuelva la misión. La limpieza de la mente no siempre será estruendosa, pero siempre será profunda. Y cuando dejes que Dios te hable en lo íntimo, como lo hizo con Elías, comprenderás que la cueva no era el final, sino el punto de partida para un nuevo comienzo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Proverbios 23:7a. Aquí hay un principio divino que muy pocos logran comprender en profundidad. No eres lo que dices ser, ni siquiera lo que haces. Eres lo que piensas. Proverbios nos revela una verdad espiritual profunda. Tu vida se mueve en la dirección de tus pensamientos más dominantes. No importa cuántas veces te arrodilles, cuánto ayunes, cuántas veces asistas a la iglesia, si tu mente sigue llena de pensamientos sucios, negativos o derrotistas, tu vida se estancará en un ciclo del cual no podrás salir. Tu mente es el campo de batalla más feroz del universo. Es allí donde el enemigo planta dudas disfrazadas de lógica, donde la incredulidad se disfraza de prudencia, donde las heridas del pasado se convierten en muros que impiden amar y confiar. Pero si este versículo es verdad, y lo es, entonces también se vuelve una llave espiritual poderosa. Porque si soy lo que pienso, entonces Dios puede cambiar quién soy, cambiando la forma en la que pienso. Esto no es psicología humana ni motivación barata. Esto es un principio bíblico de transformación profunda. Cuando piensas como esclavo, vives como esclavo. Cuando piensas como víctima, actúas como víctima. Pero cuando tu mente es renovada por la palabra, comienzas a pensar como hijo, como redimido, como alguien lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué muchos creyentes oran con pasión, pero siguen atados? Porque oran con la boca, pero no renuevan su mente. Y Dios no puede llevarte a una tierra prometida si tu mente todavía piensa como si estuvieras en Egipto. Este versículo es también una advertencia. Si alimentas tu mente con pensamientos de fracaso, escasez, odio, comparación, rencor, eso se convertirá en tu realidad.
no porque Dios lo quiera, sino porque la ley espiritual dice, como piensa en su corazón, así será. Tu mente es como un jardín. Si no siembras semillas buenas, crecerán malezas por sí solas. Y Dios quiere ser el jardinero divino que arranque esas raíces tóxicas y plante en ti pensamientos celestiales, pensamientos de fe, pensamientos de propósito, pensamientos de victoria, pensamientos que te levanten del polvo y te hagan caminar con la frente en alto, sabiendo quién eres en Cristo. Hoy Dios quiere limpiar tu mente, no solo de pensamientos impuros, sino de pensamientos inútiles, de todas esas ideas que no vienen de Él, que no edifican, que no traen paz. Pero para eso, tienes que hacerte una pregunta. ¿Qué pensamientos están moldeando mi identidad en este momento? ¿Estoy viviendo lo que Dios dice o lo que mi mente contaminada me ha hecho creer? Lo que piensas no es un detalle sin importancia, es una declaración espiritual de quién eres. Y hoy Dios quiere darte una mente nueva, para que vivas una vida nueva, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Proverbios 23, 7a. Aquí hay un principio divino que muy pocos logran comprender en profundidad. No eres lo que dices ser, ni siquiera lo que haces. Eres lo que piensas. Proverbios nos revela una verdad espiritual profunda. Tu vida se mueve en la dirección de tus pensamientos más dominantes. No importa cuántas veces te arrodilles, cuánto ayunes, cuántas veces asistas a la iglesia. Si tu mente sigue llena de pensamientos sucios, negativos o derrotistas, tu vida se estancará en un ciclo del cual no podrás salir. Tu mente es el campo de batalla más feroz del universo. Es allí donde el enemigo planta dudas disfrazadas de lógica, donde la incredulidad se disfraza de prudencia, donde las heridas del pasado se convierten en muros que impiden amar y confiar. Pero si este versículo es verdad, y lo es, entonces también se vuelve una llave espiritual poderosa. Porque si soy lo que pienso, entonces Dios puede cambiar quién soy, cambiando la forma en la que pienso. Esto no es psicología humana, ni motivación barata. Esto es un principio bíblico de transformación profunda. Cuando piensas como esclavo, vives como esclavo. Cuando piensas como víctima, actúas como víctima. Pero cuando tu mente es renovada por la palabra, comienzas a pensar como hijo, como redimido, como alguien lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué muchos creyentes oran con pasión, pero siguen atados? Porque oran con la boca, pero no renuevan su mente. Y Dios no puede llevarte a una tierra prometida si tu mente todavía piensa como si estuvieras en Egipto. Este versículo es también una advertencia. Si alimentas tu mente con pensamientos de fracaso, escasez, odio, comparación, rencor, eso se convertirá en tu realidad. No porque Dios lo quiera, sino porque la ley espiritual dice, como piensa en su corazón, así será. Tu mente es como un jardín. Si no siembras semillas buenas, crecerán malezas por sí solas. Y Dios quiere ser el jardinero divino que arranque esas raíces tóxicas y plante en ti pensamientos celestiales, pensamientos de fe, pensamientos de propósito, pensamientos de victoria, pensamientos que te levanten del polvo y te hagan caminar con la frente en alto, sabiendo quién eres en Cristo. Hoy, Dios quiere limpiar tu mente, no solo de pensamientos impuros, sino de pensamientos inútiles, de todas esas ideas que no vienen de Él, que no edifican, que no traen paz. Pero para eso tienes que hacerte una pregunta. ¿Qué pensamientos están moldeando mi identidad en este momento? ¿Estoy viviendo lo que Dios dice o lo que mi mente contaminada me ha hecho creer? Lo que piensas no es un detalle sin importancia. Es una declaración espiritual de quién eres.
Y hoy Dios quiere darte una mente nueva para que vivas una vida nueva. La transformación por la renovación de la mente, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Este versículo es mucho más que un consejo espiritual, es un mandato, un proceso y una promesa. Un mandato que exige una decisión, un proceso que implica una limpieza profunda y una promesa que lleva al descubrimiento de la voluntad perfecta de Dios para tu vida. La palabra transformaos en el original griego es metamorfo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. La misma que describe el proceso mediante el cual un gusano se convierte en mariposa. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios no quiere maquillarte ni mejorarte superficialmente. Él quiere cambiar tu estructura espiritual desde lo más profundo. Quiere hacerte irreconocible para tu pasado, para tus miedos, para el infierno mismo. Pero esa transformación no sucede en el cuerpo, ni siquiera directamente en el alma. Sucede en la mente, porque si tu mente no cambia, tu vida tampoco. Pablo es claro, no te conformes, no aceptes como normal lo que es espiritual deformado, no te acomodes a los pensamientos de este siglo, el cinismo, la ansiedad, la incredulidad, el odio, el orgullo disfrazado de amor propio. No te dejes moldear por el sistema del mundo, sino transfórmate. ¿Cómo? Por la renovación de tu entendimiento. Cada pensamiento alineado a la palabra es un ladrillo en el edificio de tu nueva identidad. Cada mentira derribada por la verdad es una cadena rota. Cada nueva perspectiva divina es un paso más hacia el propósito. Y aquí está lo poderoso. Solo después de esa renovación es que podrás comprobar la voluntad de Dios para tu vida. Mientras tu mente esté sucia, confundida, contaminada por patrones viejos, no podrás ver claramente el camino. Pero cuando Dios limpia tu mente, te muestra lo que ha planeado para ti. Y lo que Él tiene siempre es bueno, agradable y perfecto. ¿Estás cansado de no entender por qué ciertas cosas no avanzan? ¿De sentir que tu oración no rompe el techo? ¿De no saber qué dirección tomar? Tal vez no necesitas un milagro externo, sino una transformación interna. Y esa transformación comienza cuando decides rendirle tu mente a Dios. No solo tu corazón, no solo tus emociones, tu forma de pensar, tus filtros mentales, tu manera de ver la vida, los demás y a ti mismo. Estás dispuesto a ser transformado por dentro, aunque eso duela, aunque eso remueva cosas viejas, porque solo así podrás comprobar la voluntad perfecta del que te creó y avanzar con una mente libre, limpia y poderosa. La mente de Cristo en ti, 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Este versículo parece imposible de creer. ¿Cómo podemos tener nosotros, frágiles, caídos, limitados, la mente de Cristo? Pero Pablo no está haciendo una promesa futura, está haciendo una declaración presente. Ya tienes acceso a la mente de Cristo. La pregunta es, ¿estás usándola o estás dejando que tu antigua forma de pensar controle tu vida? La mente de Cristo no es solo pensar cosas buenas, es ver la vida como la veía Jesús. Es interpretar las pruebas con fe, mirar a las personas con compasión, obedecer al Padre con determinación, incluso en medio del dolor. Cuando Jesús caminó por la tierra, su mente estaba alineada perfectamente con el cielo. No había interferencias, no había dudas. Él sabía quién era, a quién servía y hacia dónde iba. Y ahora Pablo dice, esa misma mente te ha sido dada. No por mérito, sino por gracia, no por lógica, sino por revelación del Espíritu.
Tener la mente de Cristo es tener acceso directo a los pensamientos del cielo. Es comenzar a pensar como alguien que ya venció. Es mirar el futuro y no sentir miedo, sino propósito. Es recordar el pasado y no sentir condena, sino redención. Pero este privilegio viene con una gran responsabilidad. No puedes tener la mente de Cristo y seguir alimentándola con los pensamientos del mundo. No puedes abrir tu mente a las Escrituras solo los domingos y el resto de la semana dejarla expuesta a basura emocional, entretenimiento vacío o conversaciones tóxicas. La mente de Cristo es un terreno santo, y los santos se cuida, los santos se limpia, los santos se honra, y cuando decides caminar con esa mente, algo empieza a cambiar sin que te des cuenta. La ansiedad pierde fuerza, las decisiones se hacen más claras, la paz empieza a instalarse donde antes solo había caos, porque la mente de Cristo no es solo una herramienta, es una armadura invisible que te protege de los dardos del enemigo, que silencia las voces del pasado y te recuerda quién eres realmente. Hoy, más que nunca, necesitas esa mente funcionando en ti, no solo para pensar diferente, sino para vivir diferente. Dios no quiere solo renovar tus ideas, quiere darte acceso a su perspectiva, a sus planes, a su visión, a su esperanza. Y cuando te conectas con la mente de Cristo, ya nada vuelve a ser igual. El lavamiento del agua por la palabra, Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:26. ¿Sabías que Dios tiene un método espiritual, invisible y efectivo para limpiar tu mente día tras día? Ese método no es místico, no es secreto, es la palabra. Efesios 5:26 nos revela una verdad que muchos creyentes pasan por alto. La palabra de Dios no solo instruye, no solo informa, no solo inspira, también limpia, también purifica, también sana. Pablo habla aquí del lavamiento del agua por la palabra, un término que, en el griego original, hace referencia a un baño profundo, como el que una persona necesitaba antes de entrar en el templo a adorar. ¿Sabes qué significa eso? Que cada vez que tú te expones a la palabra con un corazón sincero, hay una limpieza espiritual sucediendo dentro de ti. Estás siendo lavado, estás siendo renovado, estás siendo santificado, aunque no lo sientas de inmediato. Pero aquí hay algo más profundo. Este lavamiento no es automático solo por leer la Biblia como si fuera un libro cualquiera. Es un proceso que ocurre cuando la palabra entra en tu mente con fe, con humildad y con disposición a obedecer. Es decir, cuando dejas de leer la Biblia para cumplir con un deber espiritual y comienzas a leerla como alguien que necesita con urgencia que el cielo limpie su interior. Cuando haces eso, la palabra se convierte en agua viva, agua que arrastra los pensamientos viejos, que limpia las heridas mentales, que saca el lodo del alma. Muchos están orando por liberación, pero no se dan cuenta de que la palabra que ignoran es el jabón espiritual que Dios les dejó. ¿Te sientes sucio en tu interior? ¿Confundido, estancado, sin dirección? Tal vez lo que necesitas no es un nuevo milagro, sino un baño de palabra. Y no hablo solo de escuchar predicaciones. Hablo de tomarte momentos cada día para sumergirte en las Escrituras y dejar que ellas mismas laven tus pensamientos, que cada versículo sea como una gota de agua pura que cae sobre tu mente y comienza a remover todo lo que el enemigo ha intentado sembrar. Jesús mismo dijo: «Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado». Juan 15:3. Eso quiere decir que cada palabra que sale de la boca de Dios tiene poder de limpieza. Y ese poder está disponible para ti, hoy. No importa
cuán sucio te sientas, la palabra te puede volver a dejar blanco como la nieve. Pero tienes que decidir, ¿seguirás alimentando tu mente con lo que el mundo ofrece? ¿O vas a permitir que el agua viva de la palabra te renueve desde dentro? Hoy Dios te invita a un baño profundo, no de cuerpo, sino de alma, porque una mente sucia jamás podrá habitar un corazón lleno de fe. Y una mente limpia es un altar listo para que Dios habite. Derribando fortalezas mentales, 2 Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 4, 5. ¿Alguna vez has sentido que ciertos pensamientos dominan tu vida como si fueran más fuertes que tú? Pensamientos repetitivos, destructivos, constantes, que te persiguen como sombras, que te dicen que no puedes, que no vales, que Dios no te escucha, que nada va a cambiar. Eso, en el mundo espiritual, tiene un nombre: fortalezas. Las fortalezas no son castillos físicos, sino estructuras mentales que se han levantado en tu interior, formadas por mentiras, traumas, experiencias negativas y doctrinas erradas. Son como muros invisibles que bloquean la luz de la verdad. Y lo peor, muchas veces ni siquiera sabes que están ahí. Solo sabes que algo en ti no te deja avanzar, que tu mente está atrapada en una prisión que tú mismo construiste con años de pensamientos no renovados. Pero Pablo nos da esperanza. Nos dice que las armas espirituales que tenemos son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas. ¿Cuáles son esas armas? La palabra, la oración, la alabanza, la obediencia, la fe y sobre todo, la capacidad de someter cada pensamiento a la mente de Cristo. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es esto? Dios te ha dado autoridad para llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso significa que ya no tienes que ser esclavo de tu mente. Tu mente tiene que obedecer al Espíritu de Dios. Pero esto es una batalla. Y como toda batalla, requiere intención, vigilancia y disciplina. No se trata de ignorar lo que piensas, se trata de filtrar cada pensamiento con esta pregunta: ¿este pensamiento viene de Dios o del enemigo? ¿Este pensamiento me edifica o me destruye? ¿Este pensamiento me acerca a Cristo o me aleja de Él? Cuando aprendes a identificar lo que no viene del cielo, tienes el poder de derribarlo, de renunciar a ese argumento falso, de quebrar esa altivez disfrazada de lógica, de destruir ese patrón mental que parecía inquebrantable. Pero atención, si no tomas una posición activa en esta guerra, las fortalezas seguirán creciendo. Por eso muchos creyentes viven frustrados, no por falta de fe, sino por falta de limpieza mental. Hoy Dios quiere darte más que consuelo. Quiere darte estrategia para que dejes de vivir dominado por tus pensamientos y comiences a gobernarlos en el nombre de Jesús. Este es el momento de declarar guerra espiritual dentro de ti. No contra personas, no contra circunstancias, sino contra toda mentira alojada en tu mente que te ha robado paz, fe y propósito. Y recuerda, no estás solo en esta lucha. Dios está contigo y sus armas están a tu disposición, para que pensamiento por pensamiento puedas reconstruir tu interior sobre la base firme de la verdad eterna. El clamor de David: crea en mí un corazón limpio. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Estas palabras no fueron escritas por un hombre cualquiera. Fueron escritas por un rey, un profeta, un adorador, pero también un pecador. David,
El hombre conforme al corazón de Dios había caído en lo más profundo del pecado y aún así sabía a dónde correr, al único que podía limpiar su alma y su mente. Lo que hace esta oración tan poderosa no es su elocuencia, sino su desesperación sincera. David no pide una solución rápida ni un alivio temporal, pide lo más radical: crea en mí. No dice corrige, ni mejora, ni ayúdame a cambiar. Dice crea, como si dijera: lo que tengo dentro está tan sucio que no sirve, necesito que hagas algo nuevo desde cero. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si tus pensamientos estuvieran tan contaminados que lo único que puede ayudarte es un acto creativo sobrenatural de parte de Dios. Ese clamor de David no fue ignorado, fue escuchado, aceptado y respondido, porque Dios nunca desprecia un corazón quebrantado, y hoy ese mismo Dios está dispuesto a hacer en ti lo que hizo con David: crear una mente limpia, un corazón nuevo y un espíritu firme. Pero nota esto: David entiende que la limpieza del corazón está directamente relacionada con el estado del espíritu. Por eso pide: renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, si tu espíritu está torcido, tus pensamientos lo estarán también. Si tu espíritu está apagado, tu mente se volverá un campo fértil para la culpa, la duda y el miedo. Por eso la limpieza no puede ser superficial. Tiene que llegar hasta lo más profundo de tu ser, y solo el Espíritu Santo puede hacer eso. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuántas veces te hayas ensuciado en pensamientos impuros, en recuerdos oscuros, en autodesprecio, Dios no te llama para que te limpies tú solo. Él te llama para que vengas a Él y permitas que Él cree algo nuevo en ti. Así como en la creación del mundo, Dios puede hablar sobre tu caos interior y declarar: sea la luz. Y donde antes había confusión, aparecerá orden. Donde había tinieblas, vendrá claridad. Donde había suciedad, vendrá pureza. Pero todo comienza con una oración sincera, como la de David, como la que tú puedes hacer hoy. Crea en mí, oh Dios, una mente limpia y renueva mi espíritu. Este no es el fin del proceso, pero sí el punto de inflexión. El momento en que Dios comienza a reconstruirte desde dentro, no solo para sanarte, sino para usarte. Si has llegado hasta aquí, no tengo dudas. Dios te está llamando, porque muy pocos llegan al final de un mensaje como este. Muy pocos se detienen realmente a escuchar lo que el cielo tiene para decir. Pero tú lo hiciste, y eso dice mucho de ti. Dice que hay hambre en tu alma, que hay un deseo auténtico en tu corazón por avanzar, y que aunque tal vez te sientes débil, confundido o herido, no estás rendido. Estás buscando, estás luchando, estás creyendo. Y ese es el terreno fértil donde Dios trabaja en poder. Hoy viste cómo la limpieza de la mente no es algo superficial ni simbólico. Es un proceso profundo, espiritual, que transforma tu forma de vivir. Y ahora quiero invitarte a dejar una huella de este momento. Comenta aquí abajo la frase: mi mente fue tocada por Dios y no volveré atrás. Escribe eso con convicción. Hazlo como una señal pública, no para mí, sino para ti mismo, para el cielo y para el infierno. Que todos sepan que algo pasó hoy dentro de ti, que hubo limpieza, que hubo revelación, que hubo un cambio. Y ahora, déjame decirte algo muy importante. Suscribirte a este canal no es solo un clic, es un acto de fe, es una declaración de que valoras lo que Dios te está hablando aquí. Es reconocer que, aunque tal vez no tengas una iglesia cerca, este lugar es un altar digital donde Dios sigue hablando. Imagina esto: tienes una antorcha encendida, la acabas de recibir, está viva, caliente, pura. ¿La apagarás saliendo en silencio? ¿O harás que esa llama encienda otras, compartiendo
este video con alguien que sabes que lo necesita. Suscribirte, dar me gusta, comentar, compartir. No es por números, es por almas, es por propósitos eternos, es por obediencia. Y si no lo haces, te seré honesto. Estás dejando que este mensaje se quede solo contigo, cuando hay decenas de personas en tu entorno que están atadas por pensamientos sucios, destruidos por la ansiedad, confundidos por mentiras y que necesitan exactamente esto que tú acabas de recibir. ¿Lo vas a guardar o lo vas a sembrar? Jesús no fue a la cruz en privado, no murió por ti en silencio. ¿Por qué entonces tendrías miedo o vergüenza de compartir su palabra? Si estás suscrito, te felicito. Eres parte de una comunidad que está creciendo, donde el Espíritu Santo está limpiando mentes, sanando corazones y levantando vidas. Pero si no lo estás, ¿qué estás esperando? Suscribirte no es un favor a este canal, es una puerta que abres en lo espiritual para recibir constantemente lo que Dios te quiere decir. Es como construir un pozo. Cuanto más te conectas, más profundo excavas y más agua viva brota. Y ahora, quiero que hagas algo más. No lo pases por alto. Quédate unos minutos más. No cierres este video enseguida. Permite que la música que comienza a sonar ahora invada tu espacio con paz. Cierra los ojos. Respira profundo y agradece al Señor por este día, por esta palabra, por el proceso que ya comenzó. No digas mucho. Solo adora. Solo honra, solo descansa en su presencia, porque este silencio también es parte de la limpieza. Y a veces lo más poderoso que puedes hacer es quedarte quieto y dejar que Él termine la obra. Gracias por estar aquí, gracias por buscar, gracias por dejarte transformar. Y recuerda, no vuelvas atrás, no vuelvas a lo viejo. Camina con una mente renovada, porque Dios te ha hecho libre.